O responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 19 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la asistencia, Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, hoy nos acompaña Jan Martínez Monasterios, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Parte del área metropolitana de Caracas amanece sin luz eléctrica. Miguel Lara, ingeniero, quien estuvo en la oficina de planificación del sistema interconectado OPSI, escribía hace algunos minutos en su cuenta en Twitter: zonas del centro y el oeste de Caracas a oscuras. Caracas, al igual que otras capitales de estado, lleva mismo rumbo sin luz de Maracaibo. Revertir Oscurana pasa por salir del chavismo y el populismo que convirtió a Venezuela en un desastre. Y hay que decir que incluso la crisis de los servicios básicos en nuestro país quedó reflejada en el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Allí ella advertía, entre otras cosas, que el desvío de recursos, la corrupción, la falta de inversión en infraestructura ha provocado justamente esta situación de crisis en servicios, no solo como la luz eléctrica, el agua potable. Ella mencionaba el gas doméstico y habría que incluir la telefonía básica y la telefonía celular. A propósito de la corrupción, ayer fue noticia destacada en México, yo les diría que en América Latina y concretamente en nuestro país, esta decisión de las autoridades mexicanas de congelar cuentas de empresas que vendieron alimentos de baja calidad a Venezuela. Esto es un tema recurrente, lo hemos discutido en amplias oportunidades con ustedes en este espacio. México congeló estas cuentas a empresas y personas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro. La Unidad de Inteligencia Financiera de México presenta 3 denuncias tras detectar irregularidades por más de 150 millones de dólares. Ayer, conversando con Roberto Denis, periodista de Armando.info, el portal que ha hecho seguimiento desde hace años a esta situación de los CLAP, los comités de abastecimiento locales, abastecimiento y producción. Bueno, advertía que efectivamente muchos de los empresarios, personas vinculadas con este entramado que se ha creado de corrupción, son cercanas al alto gobierno y inclusive al propio Nicolás Maduro. La pregunta que nos hacemos es qué dirá el fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal. Evidentemente la inquietud es simplemente retórica. Ya Michelle Bachelet, en su informe sobre Venezuela, decía que el principal programa de alimentos en Venezuela, los CLAP, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales en la gente, y es un sistema excluyente con aquellos que no son partidarios de Nicolás Maduro. Hubo noticias del diálogo. Noruega expresó sus esperanzas de que esta iniciativa avance. Lo vamos a conversar con nuestro invitado sobre el telón de fondo de esta crisis. Ya el dólar paralelo, según algunos portales, superó los 10.000 bolívares, 3.000 bolívares por encima del indicador del Banco Central que maneja Nicolás Maduro. Diputado Ángel Alvarado, gracias por atendernos, miembro de la Comisión de Finanzas, diputado de Primero Justicia, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿no? Un placer estar en... Un gusto, como siempre, conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación
diputado, a partir de esta noticia que ustedes han denunciado y que explica en buena medida el colapso de nuestra economía, la crisis, la catástrofe, y tiene que ver concretamente con el manejo irregular de recursos. Este tema de los CLAP ya ha traspasado nuestras fronteras desde hace bastante tiempo. Llama la atención que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera congelar las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos de baja calidad con sobreprecio a el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero, María Alejandra, es que esto está conectado porque es lavado de dinero. Esto significa pues que estos principales proveedores de CLAP están siendo sujetos a una parte del gobierno. Los proveedores más importantes, una empresa más el Sardinero. Me dicen, diputado, no cuelgue usted, me dicen que tenemos problemas con la línea telefónica. Vamos a tratar de restablecer el contacto con el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas. Él nos explicaba, o al menos expresaba opinión acerca del lavado de dinero, efectivamente, en este caso concreto que comentamos con ustedes. Hablamos de la decisión de las autoridades mexicanas de congelar cuentas de varias empresas y personas que vendieron alimentos de baja calidad y con sobreprecio a nuestro país. Ayer le decíamos a Roberto Denis, periodista, que lo insólito es que probablemente las personas que crearon esta situación de crisis, de catástrofe, impulsando un proyecto ideológico que ha fracasado en todas partes del mundo donde se ha intentado, bueno, finalmente han terminado beneficiándose de esta situación. Esto tendrá que ser investigado en el futuro, pero se trata de un entramado de corrupción que ha beneficiado a un grupo muy pequeño con el dinero de todos los venezolanos para comprar en el exterior alimentos de muy baja calidad con sobreprecio y venderlos a nuestro país, con un sistema, por cierto, que es absolutamente discriminatorio, como quedó reflejado en el informe de Michelle Bachelet, porque excluye a las personas que no son partidarias de Nicolás Maduro. Diputado Ángel Alvarado, adelante, lo escuchamos. Bueno, tenía diciendo entonces que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado este dinero porque es básicamente producto de lavado de dinero. Ahora bien, en estas cuentas y relacionadas hay alrededor de 1.700 millones de dólares. Entonces esto es algo que apenas comienza, es algo en el cual, a pesar de... Bueno, perdón, diputado, ¿ha dicho usted 1.500 millones de dólares? 1.700 millones de dólares. Porque ayer las autoridades hablaban solo de 150 millones de dólares. Por lavado de dinero. Por lavado de dinero, 150 millones de dólares. Pero en estas cuentas puede llegar a haber alrededor de 1.700 millones de dólares. Es decir, esto apenas comienza, es lo que quiero decir. ¿Me explico? Claro que se explica. La pregunta que yo le haría es si a estas alturas se conoce... si estas personas, como lo ha publicado la prensa en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, tienen algún tipo de vinculación directa con el alto gobierno o el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decir? Sí, totalmente. Digamos, esto son las mismas personas a las cuales se han congelado 150 millones de dólares. Esas mismas personas, esas mismas empresas, esas mismas estructuras pueden llegar a tener, como te vengo diciendo, 1.700 millones de dólares. Es decir, esto apenas comienza. Esto es un entramado sumamente grande en el cual hay una gran cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera, como tú bien dices, que a pesar de López Obrador y sus tendencia política, esta unidad sigue cooperando y creo que es tan duro como el golpe de Bachelet todo lo que está ocurriendo allí. Tengo que preguntarle, diputado, a propósito de lo que está planteado para hacer frente a esta crisis que afecta a nuestro país. Lo hablamos hace algunos días, a propósito de los planes que ustedes han puesto sobre la mesa en caso de que se inicie eventualmente una transición a la democracia.
hay toda clase de dudas. Se ha abierto una discusión incluso en redes sociales sobre el tema de la reestructuración de la deuda, las sanciones de los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario acerca de este tema porque lamentablemente da la impresión, y esto lo decimos a título personal, que hay muchos intereses de por medio. Claro, hablamos de miles de millones de dólares. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, el informe de Bachelet es muy claro al decir que la crisis económica, el colapso económico que vive Venezuela es anterior a las sanciones. De hecho, anterior a las sanciones petroleras, que tal vez pueden ser como la más fuerte, ya la economía ha caído, según las estimaciones de la Comisión de Finanzas, 55% entre 2013 y 2018. Y bueno, esto lo que refleja es que el colapso es muy anterior, no solo lo dice el informe de Bachelet, también lo dice el mismo Banco Central. Las sanciones no son la causa de la crisis que está viviendo Venezuela. Entonces, creo que internacionalmente queda muy claro cuál es la causa de la crisis, la independencia respecto a las sanciones, y evidentemente pues no hay no solo un lobby político y económico, hay muchos intereses también políticos que tratan de vender pues una visión pues muy de convivencia con el gobierno, de tolerancia, y no de enfrentarse frontalmente a la situación, de llamar las cosas por su nombre. Y evidentemente pues eso tiene fuerza, tiene apoyo. Hay un grupo que, bueno, yo lo he dicho muchas otras veces, que pretende pues un capitalismo autoritario, es decir, no importa que se viva en una dictadura, con tal de que tengan algunas libertades y algún funcionamiento económico que les permita seguir funcionando. Nosotros, no solo en plan país, sino también desde el Parlamento, hemos sido muy claros que en Venezuela tiene que haber un cambio político para que haya un cambio económico. Es decir, las libertades son indivisibles, la libertad no es política o económica, sino es toda la libertad. Y bueno, esa es la lucha que nosotros estamos librando desde el Parlamento. Hablemos de personas concretas, diputado, y usted me permitirá, vimos en las redes sociales una discusión entre Ricardo Hausmann y Francisco Rodríguez, quien era asesor en materia económica de Henry Falcón, quien en su momento estuvo muy vinculado, no sé si ahora, con tenedores de bonos venezolanos, él tratando de, intermediar o justificar el levantamiento de las sanciones a nuestro país. Ayer se conocía que el exgobernador y excandidato presidencial Henry Falcón ha contratado una firma lobista canadiense que trabaja en los Estados Unidos para tener contacto con Rusia, Estados Unidos y otras naciones. Aparentemente él quiere transmitir la imagen de que él es el próximo a liderar una transición en nuestro país. Le pedí un comentario en torno a este tema y cómo manejar una situación de esta naturaleza en un momento tan delicado para nuestro país. Lo escuchamos. No, nuevamente ellos están fuera de la unidad, María Alejandra. Digamos, está muy claro que se rompieron pues el pacto que había de no asistir a aquella elección del 20 de mayo. No representan a la oposición, aunque pretendan venderse de esa manera. Y bueno, creo que el liderazgo político en Venezuela, el liderazgo también, reconocimiento internacional está en torno a Juan Guaidó. Y bueno, estas son como esas voces que están allí, pero que buscan tener una relevancia, buscan tener un peso, pero está muy claro pues que el liderazgo y el reconocimiento internacional está en torno a Juan Guaidó y a toda la coalición que lo acompaña. Sobre en lo que va a ocurrir en materia económica el 27 de julio, y usted me corregirá si me equivoco, diputado, el gobierno de los Estados Unidos tendría que informar si permite a empresas de ese país como Chevron y otras operadoras seguir trabajando en nuestro país. Si prolonga licencias especiales, esto tendría un impacto en caso de que no ocurra en el sector petrolero. Y en octubre hay un vencimiento importante de bonos de Petróleos de Venezuela. Quisiera su comentario porque ciertamente el tiempo corre en contra de la economía de nuestro país y yo le diría que en general de todos los ciudadanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, Chevron básicamente está gestionando todos los taladros que están funcionando en Venezuela. Entonces, bueno, el impacto que tendría esa medida si no se le renueva la licencia sería pues realmente catastrófico para la industria petrolera venezolana.
Es una decisión que está en manos de la oficina, la OFAC, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. Y bueno, habrá que esperar a ver qué decisión tienen. Es una decisión nuevamente completamente independiente y bueno, ahí también hay muchísimos intereses alrededor de esa medida, ¿no? Sabemos que el gobierno venezolano ha amenazado a Chevron de expropiarla en caso de que les quiten la licencia, es decir, que dejen de operar en Venezuela. Así que bueno, básicamente ellos están entre Caribbean y ESID, entre Guatemala y Guatepeor, y bueno, yo creo que va a ser una decisión finalmente del Tesoro americano que va a pasar allí. Pienso que todavía no hay una decisión tomada en el Tesoro de los Estados Unidos, y pienso que también, como tú decías, muchos intereses están o confluyen alrededor de esa decisión. Respecto al pago de cupones y capital que se tiene para finales de octubre, bueno, PDVSA está trabajando en una propuesta de renegociación de deuda. La idea sería tratar de que esa deuda tirarla, hacer un kick-off, es decir, esa deuda patearla hacia adelante, es decir, durar unos 2, 3, 4 años de gracia, mientras se resuelve la situación que se está viviendo en Venezuela, que todos conocemos, y se le da un desahogo a esta empresa. Entonces, bueno, pienso que esa va a ser parte, o alrededor de algo así va a estar la propuesta que se va a buscar en la renegociación de la deuda, pero bueno, todavía evidentemente eso vamos a tener que esperar unos meses más para saber exactamente qué opciones se tienen y tratar pues de buscar, como siempre se ha dicho, la protección del activo, que es el objetivo que nos hemos trazado. Diputado, siempre le pregunto, en la medida de sus posibilidades, acerca de los escenarios que tenemos por delante. Decía el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional desde Nueva Esparta, que estábamos muy cerca de la transición. Hablaba otra vez de todas las opciones que están manejando, su digamos, opinión sobre la amenaza de sanciones de la Unión Europea, lo que ha ocurrido en las últimas horas, este documento de Noruega. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Usted expresaba su escepticismo, el cual compartimos con relación a una posible salida negociada, tomando en cuenta lo que ha dicho públicamente Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, que ese grupo permite una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, allí vamos a ver, yo creo que los términos son muy importantes, ¿no? En Noruega hay una conversación donde hay una posible mediación con países importantes. Entonces, llamarlo diálogo, como dice el gobierno, o pensar porque una negociación, creo que eso todavía es muy precario. Lo que está ocurriendo allí es todavía mucho tanteo, con lo cual yo lo llamaría una conversación donde efectivamente hay aliados muy importantes apoyando esa conversación, pero pensar que estamos cerca de lograr algo me parece que es equivocado, y genera unas expectativas que son irreales. Por eso pues yo pienso que aquí lo que hay que aumentar es la presión, y me parece que el fracaso de lo que ocurre allí, o el no acuerdo de esa conversación, o el no avance de esa conversación, pues lo que va a traer son más sanciones, sanciones a muchas personas, sanciones que Europa ha anunciado, y creo que eso tal vez es lo más relevante acá, sanciones que ya no serían unilaterales, eso se cae, son cada vez más multilaterales. El informe de Bachelet en ese sentido pues una aplanadora que ha convencido a algunos que no se habían convencido todavía, o algunos países o algunas instituciones, sobre todo la ONU, que siempre ha sido tan laxa o tan blanda hasta ahora con el tema Maduro. Pues bueno, se voltea la balanza, y me parece que por allí va a venir mucha más presión, y eventualmente pues el cierre de este capítulo que se llama Oslo podría ser el inicio de una escalada aún mayor. Diputado Ángel Alvarado, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primera Justicia, prestando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que está planteado para hacer frente al telón de fondo de esta crisis, la situación económica, estas redes de corrupción que cada vez son más públicas, y hablamos concretamente de lo ocurrido ayer en México, la decisión de congelar cuentas de empresas y personas vinculadas a la compra de alimentos de baja calidad, y finalmente, bueno, expresando opinión acerca de estas conversaciones, como ha dicho él, que mantienen las delegaciones de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro, con, digamos, la participación del gobierno de Noruega. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, comentábamos con ustedes que en los últimos días hemos visto un incremento progresivo del dólar paralelo en Venezuela, en una economía que cada vez más se maneja justamente con esta divisa extranjera. Ahora mismo el salario mínimo, para que se hagan una idea, sería equivalente a $4 mensuales, según digamos, la cotización que hay en los mercados no oficiales. Y para hablar acerca de este tema, el impacto que esto tiene para nuestra economía, saludamos en la línea telefónica a Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ti, María Alejandra. Buenos días. Saludos. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido. Hemos visto, digamos, el análisis que han publicado algunos economistas venezolanos advirtiendo de la cantidad de liquidez que Nicolás Maduro, digamos, ha sacado al mercado. Esto aparentemente ha impulsado la cotización del dólar paralelo, sumado esto a la escasez de dólares por la caída de la producción petrolera. ¿Qué impacto tiene en nuestra economía y sobre todo en el sector del cual usted forma parte? La escuchamos. Siempre lo hacen, María Alejandra. Yo siempre, cuando quieren hacer una jugadas, siempre lanzan dinero, siempre nos impulsan el dólar, luego verás que viene un aumento salarial y luego verás que vienen otras cosas. Así hicieron el año pasado en agosto, se han hecho. Cuando comienzas a revisar, te das cuenta que es su costumbre, o sea, es la actitud de ellos ante todo esto. Evidentemente, estamos cada vez más afectados, no solamente los comerciantes, todos los venezolanos estamos muy afectados porque ves cómo hay una recesión muy grande, el consumo ha disminuido, cada vez, y no son los $5 que tú dices que está el salario, los $4 que está el salario, porque no hablemos del salario mínimo, porque es que ya
compararlo con un salario mínimo es difícil, porque hay quienes sí, o sea, tú vas al puerto de La Guaira y hay quien te gana salario mínimo en esas empresas que tiene el mismo régimen. Pero nosotros, el sector privado, yo dificulto que haya alguien que esté pagando salario mínimo en estos momentos. Tú a tu trabajador tienes que apoyarlo, tienes que ayudarlo para tú poder seguir manteniéndote, porque con 40,000 bolívares más lo que le corresponde por su estatica legal, ninguna persona se mueve de su casa. Bueno, de momento es lo que reciben jubilados y pensionados en nuestro país. Jubilados y pensionados, pero no el trabajador activo. Siempre comparamos, la empresa privada no le está pagando un salario mínimo a un trabajador. Tú no le puedes pagar un salario mínimo a un trabajador para que vaya a tu oficina, porque con eso ni siquiera paga el transporte y lo que utiliza para lavar la ropa para poder llegar a la oficina. Entonces, ¿quién está pagando salario mínimo? Quien paga salario mínimo, como te dije, ciertas empresas del régimen, por lo menos en el puerto de La Guaira, hay empresas que pagan salario mínimo, ¿ok? Y le regalan una caja mensual, lo que cobran los pensionados y jubilados que tienen un salario mínimo, pero el resto de los trabajadores no. El resto de los trabajadores, nosotros aún con esta crisis buscamos la forma de cómo ayudarlos para que puedan medio mantener a su familia. Porque es la única forma de tú mantener a esos trabajadores en tu oficina, en tu negocio, en tu empresa. Sin embargo, en tanto no se resuelven las cosas en nuestro país y, los indicadores como la inflación no sean controlados, no se apliquen políticas públicas para hacerle frente, no hay salario que cubra las necesidades en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto. A esto sumo el incremento de la cotización del paralelo que va a tener también impacto en los precios. La escuchamos. No hay ingreso, no es ni siquiera el salario, no hay ingreso que tú percibas, que tú puedas decir que vas a ir al supermercado, a la farmacia, a la tienda y a pagar los servicios. ¿Okay? Tú cada día te limitas de comprar muchísimas cosas y de disfrutar, recrearte saliendo, aunque sea a visitar Ávila, porque no tienes los ingresos suficientes. O sea, no es solamente el tema del salario, el tema del ingreso para todos nosotros. Todos los comerciantes estamos viviendo lo mismo que viven los demás. O sea, esta recesión nos llegó a todos. Y el comerciante, aun cuando muchos dicen que especulan, que venden no sé qué, no, lo que estás diciendo, o sea, un dólar está vendiéndose, ¿en cuánto estás comprando un dólar ahorita? ¿En cuánto compras los insumos para el negocio? ¿Cuánto vas a pagar? O sea, aquellos comerciantes que vendieron para pagar en 5 días con un tipo de cambio de 6,000 bolívares, a los 5 días ya te subió el dólar a 7,000 bolívares, a 10,000, a 11,000 bolívares, ¿cuánto perdiste? Entonces, ¿en cuánto tienes que calcular para poder vender? O sea, hay una distorsión real en toda la economía que afecta todo el proceso. Y que evidentemente a quien más afecta es al consumidor final y al que tiene menores ingresos. Porque hay quien tiene ingresos que tú ves en ciertos lugares comprando muchísimas cosas. Pero eso no es la generalidad del venezolano. El venezolano tú lo ves haciendo las colas donde se puede ahorrar un bolívar para poder completar los 2 que le hacen falta para un pasaje. Al venezolano tú lo ves saliendo de madrugada para poder comprar lo que están vendiendo cuando te venden el pollo a 5 a 7,000 bolívares, porque en otro lugar lo vas a conseguir en 11, en 15 y en 20,000 bolívares. Entonces, esa es la realidad del venezolano. O sea, el venezolano en estos momentos no está pendiente de que hay unas vacaciones escolares porque va a disfrutar un viaje. Entonces, eso incide negativamente también en quienes prestan servicio al turismo, a la recreación, porque no van a tener los ingresos. Entonces,
¿cómo haces tú para planificarte como lo hacías antes, sabiendo que tenías 2 meses de actividades porque ibas a tener gente? Ahora no lo tienes. Bueno, sin ir más lejos, el nuevo presidente de Fedecámaras decía que unas 370.000, se dice fácil, 370.000 empresas han cerrado desde 1998 en nuestro país. Pero es que eso, pero calculando las que han cerrado, pero ve las que han cambiado de ramo. Negocios muy bonitos que tú veías antes cuando pasabas por una calle, que son ahora. Hoy te venden legumbre, mañana te venden fruta, pasado te pone una venta, unas neveras y te venden carne, después los ves vendiendo queso, después, o sea, eso es lo que vemos. Hay un decrecimiento en el sector, un decrecimiento a nivel general. Entonces tú te reúnes con los comerciantes y lo que te dicen es, ¿y ahora qué vendo? O sea, ¿qué me aconsejas tú que yo comience a vender? Entonces, bueno, que ve tu entorno, a ver cuáles son las necesidades, ese es más o menos tu estudio de mercado, no vas a poder pagar un estudio de mercado. Entonces, más o menos vendo por allí, tú vas a ver qué va. Eso es lo que tú ves en la calle. Es cambiando. Entonces, son las 300.000 empresas que han cerrado, pero son las otras que han tenido que obligatoriamente que cambiar de ramo. Pero entonces tenemos una circular del SAREN que te establece un mínimo de capital para tú poder conformar empresas, constituir empresas. Tiene 60 y tantos millones de bolívares, que es el mínimo para un kiosco que venda revistas. Tiene 60 y tantos millones de bolívares para una firma personal. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto? Sí. O sea, ¿quién tiene 10 millones de bolívares para formar una empresa? O sea, eso entonces, lo que va creciendo en la informalidad, porque esa voracidad fiscal de las alcaldías, de los registros, por su contingencia económica, como lo llaman ellos, para poder mantenerse, también te lleva a la informalidad, también te coarta la creación de empleos formales. Tengo que preguntarle a nuestra invitada, porque al menos en el municipio Libertador se ha abierto una discusión, yo no sé si esto pasa en el resto del país, sobre la entrada en vigencia de una medida que obligaría a los comerciantes a pagar sus impuestos en el indicador del petro, en moneda nacional. Yo le pido un comentario de su parte en torno a este tema, una iniciativa que nunca vio la luz, que nunca se concretó, que es algo que se inventó el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que jamás cumplió, por cierto, con las reglas básicas que ellos mismos se impusieron. ¿Qué impacto puede tener una decisión de esta naturaleza? El impacto que tiene es que el comerciante continúa yendo al mercado informal, porque resulta, eso no solamente es Libertador, eso fue Vargas, eso fue Boconó, eso fue Maracaibo, creo que Valencia, en San Juan de los Morros, en Valle de la Pascua. Recuerda el impasse que hubo del comerciante que iba a ser detenido, que fue detenido por el tema del petro. No es que te obligan a pagar el petro, es que la unidad que tienen ellos de medida es el petro, ¿ok? Por esa contingencia económica que dicen ellos tener, que evidentemente el CENIA cuando modifica la unidad tributaria, no la modifica para todo el sector público, sino solamente para el CENIA. Entonces se quedan ellos estancados en los ingresos. Entonces la contingencia económica de ella la están resolviendo tomando como unidad de medida el petro. Pagas en bolívares, pero calculas en petro. Entonces, cuando tú tienes 4 petros que tengas que pagar como mínimo por una actividad económica, son 320.000 bolívares. 320.000 bolívares no lo estás ganando. No tienes esos ingresos. Entonces, y cuando estamos hablando de un abasto tiene distintas actividades económicas. Entonces tienes que pagar un mínimo
tributable por cada actividad económica. Porque las ordenanzas, todas las que han ido modificando a nivel nacional, lo prescriben, pero además se lo dicen, es porque estamos en contingencia económica. Los ingresos nuestros no son suficientes para poder mantenernos. Entonces, los ingresos ahora, de ellos no son en este suficientes caso, y nosotros tampoco. En este caso concreto del Petro, es decir, creo que habrá un funcionario encargado de decidir cuánto cuesta eso, porque inicialmente el proyecto supuestamente respondía a el precio del barril de petróleo. Evidentemente eso no se corresponde con la realidad. Usted entra en la página web del Banco Central de Venezuela y un petro cuesta 80.000 bolívares, muy lejos de lo que está cotizando hoy día el petro fijado, el barril de petróleo, y muy lejos de la propia cotización del Banco Central. Quisiera su comentario. Exactamente, el precio fijado son 80.000 bolívares porque ellos fijan el petro como les da la gana, ¿ok? Porque cuando estás en los indicadores del Banco Central de Venezuela cuesta más de 400.000 bolívares. El valor del petro es más de 400.000 bolívares. O sea, eso allí es como que ellos meten la mano, sacan un papelito y ahí te van a decir cuál es el valor del petro. Cuando yo le pregunté... el mes que viene tenemos un año de la modificación que hubo del cono monetario. Ya en la calle, no tenemos un año, y ya en la calle la gente no te habla de 400.000 bolívares. La gente ya te está hablando de 400 bolívares. Ya el ciudadano le quitó 3 ceros a la moneda. No sé si en Caracas pasa, pero en Vargas ya. Finalmente yo le preguntaría a Cipriana Ramos cuáles son los escenarios que podemos ver, es decir, que podemos esperar en los próximos meses si las cosas siguen como van, si no hay un cambio en nuestro país. Continuarán cerrando los negocios, no va a haber creación de nuevas empresas por el tema de la circular del Sarén, que tienes que pagar 8 o 10 millones de bolívares para poder registrar una empresa. En el caso de Vargas, inclusive, hay una famosa fundación de la gobernación que tienes que pagar un porcentaje, lo cual es ilegal e inconstitucional. Seguiremos trabajando en la informalidad. Eso es muy grave para la salud del venezolano, porque vas a estar comprando la pastilla en cualquier esquina, pero también vas a comprar la carne, el queso en cualquier esquina. O sea, entonces la informalidad te lleva al desempleo formal, y no vamos a hablar de los ingresos de las alcaldías y gobernaciones, porque evidentemente a ellos yo creo que eso no les importa. A ellos no les importa, porque fíjate que ellos buscan su forma de cómo resolverse, importándole poco la salud económica del empresariado y del venezolano. Entonces, lamentablemente, mientras nosotros nos mantengamos bajo este esquema de régimen que hay, bajo esta situación que estamos viviendo, no hay una política coherente que te indique que vamos a salir de la crisis. O sea, cada día vamos a tener más crisis. Cipriana Ramos, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Expresidenta de Consecomercio, prestando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Decía Michelle Bachelet en su informe sobre los derechos económicos y sociales en nuestro país, que la población venezolana está afrontando muy diversas interrelacionadas violaciones a sus derechos económicos y sociales. Creo que es evidente a la luz de lo que hemos conversado con Cipriana Ramos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica,
Un nuevo laboratorio clínico con un concepto original, además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación. Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Ansioso? Dale la bienvenida a la tranquilidad haciendo ejercicio. Ansiedad, sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no siempre se conoce, así dice Medline Plus. Pero lo que sí conocemos es que comiendo se calma. El detalle es que bajo situaciones de ansiedad consumes alimentos poco saludables, con alta frecuencia, en grandes cantidades y terminas haciéndote daño. ¿Sabías que haciendo ejercicio no solo calmas la ansiedad, sino que abres la puerta de la salud a largo plazo? Quédate escuchando y reconoce los síntomas de la ansiedad para sacarla de tu vida haciendo ejercicio. Cuando estás ansioso, sentir taquicardia, falta de aire, tensión y rigidez muscular, cansancio, alteraciones del sueño, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, irritabilidad, ensimismamiento, son algunos de los síntomas de la ansiedad. Media hora de actividad física la mayor parte de los días de la semana es la dosis mínima de ejercicio según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Si estás ansioso, escucha los efectos de esta dosis. El ejercicio físico regular mejora el estado de ánimo. Diversos estudios han demostrado que facilita el manejo de emociones negativas como la ira y la rabia. Por otro lado, ayuda a mejorar la calidad del sueño. Las personas que realizan ejercicio consiguen evadirse de sus preocupaciones o problemas durante la actividad. Mejora la sensación de fortaleza, de seguridad y de control sobre sí mismo y sobre el medio. En este sentido, el ejercicio físico ayuda a mejorar nuestra sensación de autoeficacia. La práctica de ejercicio puede mejorar la autoestima. Los cambios en el cuerpo pueden mejorar nuestra imagen corporal y hacer que nos sintamos mejor con nuestro físico. Por otro lado, también puede aumentar el sentimiento de mayor dominio en habilidades y capacidad física. Finalmente, la práctica de ejercicio puede ser una buena oportunidad de conocer y establecer relaciones con otras personas. Tener relaciones sociales puede ayudar en nuestro proceso de cambio, sirviéndonos de apoyo social, de distracción de nuestros problemas, de refuerzo personal. Ante una situación de ansiedad, tenemos la oportunidad de hacer gala de nuestro arsenal de autocuidado. ¿O por qué no? Adquirir nuevas herramientas. El ejercicio físico te da la oportunidad de poner tu cerebro en tu cuerpo. La sensación de tensión muscular, de esfuerzo, de movimiento se unirán a cada logro, reforzando tu autoestima y transmitiéndote que puedes lograr lo que quieras. Aléjate de la cocina y sacude tu ansiedad con ejercicio. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a propósito de lo que ha ocurrido con el dólar paralelo, en general lo que está pasando con nuestra economía, saludamos
en la línea telefónica el profesor Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera reflexión en torno al mercado paralelo de divisas. ¿A qué responde el alza del paralelo en estos momentos? Lo escuchamos. Bueno, en principio es muy importante recordar que no hay información completa sobre los determinantes de este mercado. Y eso es porque lo que termina siendo el precio de referencia que la mayoría acepta como información de él, termina siendo un promedio de múltiples posibilidades distintas de comprar y vender dólares que son publicados en una cuenta de Twitter, ¿no? En principio, estos son cifras que no necesariamente implican los mismos volúmenes de compra y venta de dólares, no implican el mismo tipo de transacción en términos de la seguridad que puedan generar. O sea, cada uno tiene sus costos de transacción que pueden ser diferentes, y promediar distintos precios en esas condiciones no es conseguir un precio, solamente conseguir una referencia. Eso ocurre justamente porque nosotros no tenemos un mercado oficial de divisas, por más que haya sido derogada la ley del régimen de cambios ilícitos, se haya a un mes después el convenio cambio de número 1, y bojote de meses después la resolución que le traslada a los bancos la responsabilidad de comprar y vender divisas, de ser los intermediarios en la compra y venta de divisas a través de las mesas de cambio. Pues nada de eso ha significado la creación de un mercado en el que sea transparente el proceso, y en el que uno pueda ver que hay incentivos para que todas esas transacciones que se puedan hacer a través de estos distintos medios se puedan hacer con confianza, con seguridad, con garantías a través del sistema financiero. Y eso es algo que genera comportamientos que son anormales desde todo punto de vista. Por ejemplo, durante los últimos meses se ha dicho que el dólar paralelo se retrasó y que no hubo un incremento que siguiera el precio de los bienes en medio de una hiperinflación que se estaba haciendo más lenta. Y eso se atribuyó al hecho de que el encaje bancario había reducido las posibilidades de tener bolívares para comprarlo. Y ahora, cuando hay un brinco, pues entonces hay que tratar de justificarlo diciendo que hubo un retraso y ese retraso se está corrigiendo, pero no necesariamente esas explicaciones contienen todos los hechos que son relevantes para tener en cuenta. Por eso yo insistiría que la principal causa de esos comportamientos anormales, como que aparentemente hay un retraso o aparentemente hay un salto, es que no hay un mercado cambiario transparente que nosotros podamos anticipar y conocer e introducir en nuestros pronósticos, en nuestros presupuestos, en nuestros planes de vida, porque todo el tiempo estamos esperando que pase algo normal. Profesor, he leído la opinión, los comentarios de otros economistas hablando acerca de la liquidez que el equipo de Nicolás Maduro ha introducido en el mercado como una de las razones, la paralización del crédito bancario, la caída de la producción petrolera, el declive de las reservas internacionales como factores que explican esta situación. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, es que esas son las explicaciones tradicionales. Eso es lo que hemos tenido que decir durante los últimos 16 años. O sea, porque tenemos un control de cambio que tratamos de interpretar desde el punto de vista de la economía que todos hemos estudiado, que generalmente es para situaciones que esa es la información que debemos manejar. Pero te pongo el caso, las reservas internacionales han venido cayendo de una manera sustancial y abrupta durante, todos los años después de la creación del Fonden, cuando se le estableció un techo de 30 millardos de dólares, y ha venido cayendo sustancialmente durante los últimos tiempos. El hecho de que el Banco Central haya impuesto el encaje legal es para contener justamente la expansión secundaria de dinero que hacen los bancos cuando prestan. Pero el gobierno sigue inyectando este dinero a la economía a través de PDVSA, pues, y que lo haga más rápido o más lento parece que tiene una influencia, pero sigue habiendo un mercado un mercado completamente distorsionado en el que estos precios de referencia no necesariamente responden como nosotros quisiéramos interpretar. O sea, por eso lo más importante es tener información. Fíjate, el Banco Central publicó parte de las cifras, porque no las publicó todas hace algunos meses y dejó de hacerlo. O sea, es como quien dice, presentan un conjunto de datos de varios años y luego no siguen con la información que corresponde. Durante el último tiempo tuvimos
en el primer semestre del año tuvimos todos estos apagones, tuvimos una caída en la producción muy importante, tuvimos toda esta expectativa en términos del desarrollo de la política de nuestro país, que hace todavía más difícil incrementos en la producción, ¿no? Entonces, todo eso termina estando relacionado con un sistema en el que siempre uno puede esperar comportamientos bruscos como los que estamos viendo en este momento, o sea, que deberían ser justamente prevenibles con un sistema transparente. Sobre este tema y la inflación, aparentemente, a la luz de las cifras que maneja la Asamblea Nacional, se ha desacelerado este indicador, pero podría ser un asunto momentáneo que probablemente no se va a mantener en el tiempo. ¿Qué opina usted, profesor? Sí, que lamentablemente es así, igual que como está ocurriendo con el precio del dólar de referencia, estamos viendo este salto, ¿no? Lo mismo podemos pensar con respecto al precio de los bienes, que terminan teniendo muchos de ellos componentes o importados o referidos a precios de bienes importados que son adquiridos como insumos. Y allí uno puede observar que si se está dando este salto en el precio del dólar, debe acompañar también un salto en el precio de muchos bienes, como normalmente ocurre en cualquier economía del mundo en el que hay una devaluación o una depreciación. El problema es que en nuestro país los saltos son tan bruscos en medio de una hiperinflación como esta, que los efectos que podemos esperar son siempre como de unas magnitudes sorprendentes. Por ejemplo, una de las razones por las que es difícil saber cuáles son los determinantes últimos del aumento del precio del dólar es que no sabemos cuántos dólares están circulando en el país. O sea, y hay muchos dólares, y a qué velocidad están circulando. Porque aquí se ha hablado mucho de la dolarización de la economía, porque estamos observando gente que paga en dólares. Hay muchos que siguen pagando en bolívares. Si tú eliminas el bolívar, hay gente que no puede comprar, transacciones que no se pueden hacer, y entonces vas a tener todavía una caída mayor en la actividad económica, ¿no? Pero tú no sabes cuántos dólares están circulando, están circulando, ni a qué velocidad, ni cuántos de ellos están circulando en efectivo, como la mayoría de la gente la ve, y cuántos se mueven por transacciones de transferencias, por ejemplo, entre cuentas, ¿no? No hay demasiados elementos que no sabemos. Cuando se dice que las remesas, por ejemplo, pueden ser un determinante, muchas veces esas remesas son resultado de cambios de dólares que van de las manos de una persona que tiene una cuenta en el exterior a otra, y esa otra tiene una cuenta en bolívares y transfiere a un familiar que tiene una cuenta en bolívares en este país. Es decir, los dólares no entran necesariamente al sistema. Por eso estos saltos, son completamente anticipables solamente por el hecho de que no tenemos un sistema funcional y transparente. Gracias, profesor Ronald Balsa, por atendernos, acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa. A regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos.
Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente